podés saber si las vacunas que te vas a aplicar contra la COVID-19 van a tener algún efecto secundario a largo plazo, algo que quizás no te hayan contado. Si bien los efectos adversos leves y autolimitados, como dolor en el hombro, un poco de fiebre, son aceptables, efectos como por ejemplo modificación del ADN, cáncer, infertilidad o esterilidad sería realmente inaceptable. Seguramente estás pensando que son nuevas tecnologías, desconocidas, es muy temprano para saber pues todavía no se lo ha estudiado lo suficiente. Hola a todos, soy el Dr. Beller y te cuento que a pesar de ser médico, también tengo amigos, también tengo familiares y para ser sincero, yo también me preocupé un poco al inicio y tenía ciertas dudas. Y aunque yo no tenga la bola de cristal, en los próximos minutos te voy a responder todos estos cuestionamientos compartiéndote todo lo que he investigado. Ahora, déjame decirte que este no es un video más de las redes donde uno te diga que no hay evidencia suficiente, que todavía no lo sabemos. No, hoy te voy a mostrar argumentos sólidos, también te voy a mostrar los contraargumentos que existen, incluso en información no oficial. Y antes de comenzar a preguntarme, doctor, ¿cuánto le pagan por defender a las vacunas? O que la élite no sé qué, te pido que analices todo lo que te digo y que mires hasta el final al video, porque te vas realmente a sorprender. Bien, ¿de dónde salió todo el miedo hacia esto? ¿Y qué quiere decir efectos a largo plazo? Cuando la gente habla o se imagina esto, debe pensar que pueden ser efectos que no aparezcan inmediatamente después de la vacunación, efectos demorados, efectos raros, desconocidos, que quizás no se vio en los ensayos clínicos, que puedan aparecer meses, años después. Incluso algunos pueden pensar que son efectos que simplemente no te contaron que existían. Bueno, déjame decirte que te entiendo perfectamente. Ahora, lo primero es que tenemos a la historia de nuestro lado. Fíjense, los efectos demorados, raros y desconocidos existen. Yo te tengo que admitir que esto es verdad. Quizás hay algunos efectos que no lo habíamos visto en los ensayos clínicos. Durante la fase 1, la fase 2 o la fase 3. Hay efectos que realmente aparecen después y pueden tardar un poco más. Ahora, lo que la historia nos enseñó es que cuando estos efectos ocurren, incluso todos los efectos adversos de la vacunación, tanto los a corto plazo como los más demorados, ocurren en menos de 2 meses. Esto es lo que se vio en toda la historia de la vacunación. O sea, en todas las vacunas que conocemos, no hubo efectos adversos que aparecieron después de 8 semanas. Pero espera, antes de comenzar a contraargumentar, escucha lo que te voy a decir. También voy a hablar de las nuevas tecnologías. No voy a hablar solamente de la historia previa de lo que sabíamos hasta el momento. Y por más que yo sea un médico que recomiende la vacunación, yo te tengo que admitir que algunas cosas realmente nos preocuparon a nosotros. Fíjense, la vacuna oral contra la polio, hecha con virus vivo, la historia mostró que 1 en cada 2.400.000 dosis aplicadas causó parálisis. Al estar formada por virus vivo, esta vacuna, en algunos casos muy raros, los mecanismos que se utilizaron para debilitar al virus fallaron en el organismo de esa persona y el virus se reactivó, causando la enfermedad. Ahora, esto es un efecto raro, desconocido, que no apareció quizás en los ensayos clínicos, pero cuando ocurrió fue rarísimo, es lo primero, y segundo, ocurrió antes del mes, antes de las 4 semanas. Fíjense otro ejemplo, con la vacuna de la fiebre amarilla, por ejemplo, existen raros casos relatados de edema cerebral, hinchazo del sistema nervioso central que ocurrió en bebés y también de una rara enfermedad llamada enfermedad viscerotrópica, que es un cuadro de falla multiorgánica que ocurrió tras la aplicación de esta vacuna. Ahora, ¿cuándo ocurrieron estos eventos adversos raros, desconocidos y un poco más demorados? Ocurrieron antes de la segunda semana de aplicación. La enfermedad viscerotrópica, entre paréntesis, es provocado por la reactivación del virus, de la vacuna y diseminación a los diferentes órganos de nuestro cuerpo. Provoca un cuadro que es prácticamente igual a la propia enfermedad fiebre amarilla.
Ahora fíjense, un cuadro que se habla muchísimo en las redes sociales, síndrome de Guillain-Barré, que es un tipo de parálisis muscular ascendente que comienza en las piernas y cuando sube a nuestro cuerpo puede comprometer el diafragma, provocando cuadros de insuficiencia respiratoria. Los que claman que las vacunas pueden provocar este síndrome es debido a que realmente existen casos relatados, por ejemplo, con la vacuna de la gripe. Ahora, primero, esto es rarísimo, es muy raro. ¿Y cuándo ocurrió? Ocurrió antes de las 8 semanas. Ahora, esto que te voy a decir es extremadamente importante que lo entiendas. El síndrome de Guillain-Barré también es causado por la propia gripe, o sea, por el virus natural. Y en este caso es 17 veces más frecuente que ocurra el síndrome de Guillain-Barré que tras aplicarse la vacuna. Entonces acá no hace falta hacer mucha matemática. ¿Por qué? Porque la vacuna previene la gripe. Entonces los casos de síndrome de Guillain-Barré van a ser muchísimo menores. Las personas que claman no te vacunes porque te puede dar Guillain-Barré, en realidad están haciendo que las personas puedan contraer la propia gripe o determinada patología, la cual de por sí causa mucho mayor cantidad de casos que la propia vacuna. Y si ustedes me permiten, les muestro un caso más. La vacuna MMR, por ejemplo, contra el sarampión, la rubiola y la paperas. En algunos casos, raros, 1 en cada 30.000 aplicaciones, la historia mostró que puede provocar un cuadro de bajo conteo de las plaquetas, con aparecimiento de, por ejemplo, petequias, que son pequeños sangrados de milímetros en nuestra piel. ¿Cuándo esto ocurre? Que si bien es raro, esto ocurre antes de las 8 semanas de la aplicación. Entonces fíjense, por favor, los efectos demorados, raros y desconocidos, aquellos que no se vieron en los ensayos clínicos o aquellos que vos podés pensar que no te lo contaron, cuando aparecen, todos tienen un denominador común. Aparecen antes de los 2 meses. ¿Y por qué esto no se vio o no te lo dijeron cuando las vacunas recién salieron al mercado? Bueno, por el simple hecho de que cuando comienza la vacunación en el mundo real, se aplican centenas de millones de dosis. Es obvio que tras la aplicación masiva de las vacunas van a comenzar a aparecer estos efectos previamente desconocidos y son considerados raros en general. Ahora, todo muy lindo, doctor Beller, pero estos son con las vacunas que ya conocíamos hace mucho tiempo, que se las investigó más, que tardaron más para salir al mercado. ¿Qué ocurre con las tecnologías nuevas? Y guárdense, por favor, esta palabra, entre comillas, que le puse acá, nuevas. Las vacunas de la COVID ya se las han aplicado desde diciembre, ya van 6 meses desde el inicio de la vacunación en el mundo real, en cientos de millones de personas. Hasta la fecha, realmente existen casos de efectos adversos raros y desconocidos previamente, como por ejemplo los casos de trombosis del seno venoso cerebral o de bajo conteo de plaquetas que ocurrió por ejemplo con la vacuna de AstraZeneca, con la vacuna de Johnson & Johnson o los casos de anafilaxia. Ahora fíjense, a pesar de que estas tecnologías nuevas causaron estos efectos que no se conocían previamente, tenemos el mismo denominador común. Fíjense, ocurrieron todos ellos antes de las 8 semanas. De hecho, la anafilaxia ocurre en los primeros 30 minutos, la trombosis, el bajo conteo de plaquetas, todos los casos relatados hasta ahora ocurrieron en menos de 8 semanas y tienen el otro denominador común que es rarísimo que ocurra. ¿Y por qué yo les refuerzo esto? Al igual que les dije con el síndrome de Guillain-Barré, vamos a tomar un evento adverso que ojalá que no le ocurra a nadie y mis pésames si le ha ocurrido a alguien que vos conocés. La trombosis, por ejemplo, con algunos relatos de casos de muerte. La propia COVID-19 causa trombosis. La vacuna disminuye los casos de COVID-19. Entonces, al disminuir los casos de COVID, va a disminuir los casos de trombosis en general. Es por eso que las agencias FDA, la Agencia Europea, en fin, el CDC, todos ellos dicen que las vacunas contra la COVID no aumentan el riesgo de trombosis. Todo por lo contrario, disminuye el riesgo de trombosis porque previene la COVID.
Si ustedes se ponen a ver las autopsias realizadas en los pacientes con COVID-19, y nosotros tenemos videos en el canal de eso, en los pacientes que se murieron, en los pacientes que estaban en el hospital más graves, digamos, más de 60% de ellos tuvieron al fallecer trombosis en diferentes partes del cuerpo, no solamente en el cerebro, incluso en los vasos de la próstata, en el pulmón, en la pierna, etc. La propia COVID causa trastornos de la coagulación y trombosis con muchísimo mayor frecuencia que las vacunas en sí. Entonces, para las personas que piensan, pero doctor, las vacunas se las estudió poco tiempo, salieron muy rápido al mercado. Bueno, las agencias reguladoras como por ejemplo la FDA o las otras agencias similares en los otros países, todas ellas pidieron mejor dicho, que antes de utilizar las vacunas tengan un periodo de observación en los ensayos clínicos de como mínimo 8 semanas. ¿Por qué? Justamente porque en la historia de la humanidad y de las vacunas, todos los efectos adversos, incluyendo los raros y desconocidos, ocurrieron antes de los 2 meses. En el mundo real y con la vacunación masiva contra la COVID-19, ya pasó mucho más de 8 semanas, incluso ya pasó 6 meses. Y no vimos otros efectos, además de estos casos relatados hasta el momento. Ahora, déjame decirte otra cosa que a mí me deja más tranquilo también. Las vacunas utilizadas, independientemente de cuál sea, en este caso la COVID-19, antes de utilizarse en los humanos, pasan por rigurosos experimentos en animales o en células de laboratorio, en donde si existe la mínima posibilidad de que ocurran efectos a largo plazo, como por ejemplo modificación del ADN, cáncer, esterilidad, infertilidad, etc., las vacunas son automáticamente descartadas. No se puede usar en el humano, no pasa de fase el experimento. Ahora, hoy yo les pedí que se guarden esta palabra, nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa que quizás esto no se aplique a estas vacunas, justamente por tratarse, entre comillas, de tecnologías desconocidas, nunca antes utilizadas. Bueno, esto no es tan así, gente. Fíjense, las vacunas llamadas genéticas, o la tecnología genética, mejor dicho, con el ARN mensajero, son conocidas hace décadas. Se las estudió, por ejemplo, en modelos de vacunación contra la gripe, contra el virus Zika, en diferentes tratamientos para el cáncer, por ejemplo. Ahora, a pesar de que estos productos nunca salieron al mercado, nos han enseñado mucho a lo largo de estas décadas de que estas tecnologías son seguras y nos han brindado una valiosa información, la cual es que nunca se observaron efectos adversos de este tipo, como por ejemplo modificación del ADN. Ahora, a pesar de todo esto, la gente sigue teniendo miedo. ¿Y por qué? Simplemente porque no saben cómo funciona la vacuna. Yo se los quiero contar a continuación. Cómo funciona una vacuna genética de ARN mensajero. El ARNM es simplemente una molécula que le dice a tu célula o le informa qué proteína tiene que construir. Entonces lo que se hace es extraer de la parte del material genético del virus, del SARS-CoV-2, esa partecita que codifica para la proteína Spike, la proteína espiga, la cual nosotros necesitamos para estimular a nuestro sistema inmunológico y formar anticuerpos. Cuando se extrae este material genético, lo que se hace es modificarlo, armar, un modelo artificial que sea igual a este material genético del virus, que cuando nosotros administremos a nuestra célula en forma de ARN mensajero, le diga a esa célula que construya la proteína Spike. Y para asegurarse de que este material genético llegue a la célula y cumpla su función, tiene que estar protegido. Y se lo protege con esto que está acá en verde, que son las nanopartículas lipídicas, que simplemente son como si fuesen unas gotas de aceite, que van a proteger al ARN mensajero de las RNasas, que son enzimas que están presentes en todo nuestro cuerpo, que literalmente destruyen al material genético si estuviese desnudo. La molécula de nanopartícula lipídica con el material genético en su interior hace contacto con la membrana, acá en azul, de la célula, y cuando hace contacto se fusiona y el material genético se libera. ¿A dónde? Al citoplasma de la célula. Ustedes fíjense acá lo siguiente, y esto es muy importante para entender. El ARN mensajero se libera al citoplasma. El núcleo que está acá,
más lejos, digamos, está cubierto por otra membrana, la cual este material genético no tiene cómo entrar, no tiene cómo pasar aquí. Lo que ocurre es lo siguiente: el material genético que se libera al citoplasma de la célula entra en la maquinaria de nuestra célula, acá por ejemplo en los ribosomas, y le cuenta a los ribosomas qué proteína se debe construir, y de esa manera se fabrican la proteína Spike. Esa proteína Spike posteriormente va a salir de la célula y va a estimular a nuestro sistema inmunológico para formar anticuerpos y también otras células que nos van a defender del virus. En palabras más simples, cuando el material genético entra a la célula, él de ninguna manera interactúa con el núcleo, que es donde está nuestro ADN. O sea, estas vacunas no pueden modificar el ADN. Y aún hay más. Cuando se termina de leer toda la información de este ARNM, esa molécula se va acortando. A medida que se va leyendo, se va acortando. Cuando queda cortita suficiente, la célula detecta esto y automáticamente destruye a este ARN y después se elimina en forma de basura celular. O sea, la formación de proteína Spike se limita, no ocurre para siempre en nuestro cuerpo. Ocurre al inicio lo suficientemente como para poder estimular la formación de anticuerpos y células de defensa. De hecho, en el caso hipotético de que haya, digamos, una hiperexpresión de las proteínas o una hiperformación de esta proteína Spike, todas las células de nuestro organismo tienen programas genéticos que detectan esto. En el caso que una célula comienza a producir en exceso proteínas, ella comienza a poner en marcha una serie de mecanismos celulares que hacen que se autodestruya, que la célula muera, se suicide literalmente. ¿Qué les estoy queriendo decir? Si por algún motivo se alterase el ADN de la célula lo va a detectar y ella se va a autodestruir. Pero ahora hay muchos de ustedes que seguro me van a decir: todo muy lindo, el ARNM no modifica el ADN, pero la proteína Spike, ¿será que no puede hacerlo? Bueno, déjame decirte lo siguiente: la proteína Spike es parte del coronavirus y estos virus de manera natural no interactúan de ninguna manera con el ADN. Existen otros virus, como por ejemplo el virus del papiloma humano, el HPV, o el virus del HIV, los cuales sí interactúan con el ADN. Por ejemplo, el virus del HPV puede modificar el ADN de tal manera que en algún momento provocar el cáncer de cuello uterino que todos nosotros conocemos. Ahora, ningún virus de la familia del coronavirus interactúa con el ADN. Y la proteína Spike formada por la vacuna es simplemente la proteína Spike del coronavirus. Bien, además de todo esto que les hablé, existe otra teoría pseudocientífica que dice que estas vacunas podrían de alguna manera causar infertilidad, esterilidad. Y todo esto surgió a partir de diferentes audios que por lo menos yo lo escuché en WhatsApp. Primero déjame decirte lo siguiente: este audio y algunos otros similares tienen tantos errores de lógica que no se puede ni siquiera saber por dónde comenzar a argumentar en contra. Pero ¿quién soy yo para decirte todo esto? Entonces preguntémosle al Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, a la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva y a la Sociedad de Medicina Materno-Fetal. Según ellos, no fue observado ningún problema relacionado a la fertilidad, ni en los experimentos, ni en los ensayos clínicos, ni tampoco hasta el momento con ninguna de las vacunas de la COVID-19. No hay ninguna lógica biológica para creer que las vacunas puedan afectar de alguna forma o al testículo, a los ovarios, a la placenta o incluso a nuestras hormonas que regulan la fertilidad. Esto no existe. Es por eso que todas las autoridades del mundo siguen diciendo que las vacunas contra la COVID son seguras, son efectivas. Centenas de millones de personas han recibido la vacunación sin efectos adversos significativos, con rarísimas excepciones. A partir del inicio de su uso en el mundo real, las personas están siendo acompañadas y monitoradas con los más altos estándares de calidad y de seguridad. Según el CDC, por ejemplo, de los Estados Unidos, es extremadamente improbable que los efectos secundarios a largo plazo, o sea, después de los 2 meses, ocurran.
Como les dije al principio, la historia nos ha mostrado que cuando estos efectos aparecen, lo hacen antes de los 2 meses. Y todas las vacunas que fueron autorizadas contra la COVID fueron estudiadas y ya se la está utilizando por un periodo mayor que esto. Ahora espera, no solamente eso. De hecho, lo que se está viendo realmente que existen efectos a largo plazo, pero ellos son positivos. Hay pacientes que tenían síntomas, por ejemplo, de long COVID o de COVID prolongado, como por ejemplo alteraciones psiquiátricas, cansancio, alteración de la calidad de vida, disnea, etc., que cuando se comenzaron a aplicar estas vacunas, estos síntomas disminuyeron, mejoró la calidad de vida. Son los llamados efectos adversos positivos de la vacunación. Por último, les quiero decir que siempre va a haber gente que esté del otro lado. En este caso, es gente que no cree en la ciencia, pero que utiliza términos científicos para intentar invalidar a las vacunas. Ahora, estos términos están mal utilizados, están hechos solamente para confundir a las personas que saben un poco menos. Lo que te pido es que vos siempre te informes con un profesional de confianza, un profesional que realmente estudie sobre el asunto. Y no creas lo que te digan sin antes haberte informado por ti mismo. Incluso tienen que dudar de mí, no me crean, informate, lee por tus propios medios. Bueno, espero que el video te haya gustado y te haya sacado tus dudas. Déjame tu comentario, vamos a crear un debate académico. Y no te olvides de ponerme like, suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones. Nos vemos muy pronto con mucho más material. Chau, chau.